Vamos a ir a la nota, ¿eh? De una lo vamos a recibir a Juan Carlos González para hablar de lo que fue la presentación de un libro que se llama Deporte y Sociedad. Ahí ya apareció en cámara Juan, profe, para hablar de él, para hablar de la profesión y para hablar también, por supuesto, del libro. Gracias por acompañarnos, Juan. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué lanzamiento aparte, ¿no? Un con lanzamiento sí, con el bien. Maestro Tavares, que yo no lo veía desde que se fue de la selección. Sí, sí. Con el Tato, que volvió de un retiro para la presentación. Y a Gonzalo Delgado no, sí, que estuvo presente. Muy linda, la verdad, la presentación estuvo muy redonda. Decíamos en broma que a veces no es tan importante escribir bien un libro, sino elegir bien a los presentadores. Y esta fue una de esas ocasiones porque son 3 personas que el sentido de la invitación a ellos para hacer la presentación es porque es gente con una mirada especial frente al deporte, ¿no? No es gente que se queda en el resultadismo inmediato, en el alto rendimiento, sino que tienen una mirada del deporte y sus circunstancias, del deportista y sus circunstancias, del vínculo con la sociedad, con la historia. Y como el libro trae un poco esto a colación, nos pareció que eran excelentes, que podían ser excelentes presentadores y además de amigos, y lo fueron. Lo demostraron con creces. Lo demostraron. ¿Cuál es esa visión que tiene el libro? ¿Con qué nos podemos encontrar? Porque es un libro que comienza hablando del movimiento, de la actividad física, de una necesidad, pero que termina hablando de la intervención, por ejemplo, a lo que fue Villa Española. Un parámetro bastante amplio, ¿no?, en cuanto a temáticas. Sí, el libro tiene un hilo que empezó a raíz de hacernos una serie de preguntas que en realidad se dispararon con un acontecimiento allá por los 90, donde en Colonia aparecieron chicos con muchas alteraciones en el cartílago de crecimiento por debajo de la rodilla, y eso que se llama Buslater, ese fenómeno, y consultaron a Daniel Borbonet, que es el profesor de neonatología de Uruguay, que en esa época estaba en pediatría y en medicina deportiva, y nos invitaron, él a Carlos Boituré, muy conocido por todos, y a mí, para ir a hablar a Colonia. Y ahí nos dimos cuenta que lo que había pasado es que el adulto había metido la nariz en el juego del niño y había dejado la libertad de jugar por el deber del rendimiento y de la obligación, y había aplicado los métodos y los medios del adulto al entrenamiento de los niños, y eso había generado un sobreuso, una exigencia y lesión. Y ahí empezamos a mirar que el problema no era solo eso, sino que en realidad atrás de eso había una filosofía, y esa filosofía después se plasmó en un artículo que escribimos en Nexos, que fue una revista muy importante. En Nexo, con el amigo y el queridísimo Cheche Gomenzoro. Gomenzoro, Quique Hornos. El Quique. Sí. Y que se llamaba Filosofía del Entrenamiento en Niños y Adolescentes, y ahí empezamos a mirar por qué venía esto, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar por qué el ser humano pasó de hacer una actividad física de supervivencia, que era correr, lanzar, saltar, para sobrevivir en la época nómade, diríamos, a lo que hoy conocemos como deporte, y transitando de esa actividad física de supervivencia al cazador deportivo, como se asentó en las ciudades, al deportista de campo sangriento del Coliseo, de lo que hoy son las corridas, del vestigio de eso que son las corridas de toros, y ahí nos empezamos a estudiar y a mirar en la transformación que ha recibido esa actividad física en la deportivización de la educación física, ¿no?, que es un fenómeno muy común ahora en clubes y en la sociedad. Se deja hablar de educación física y se habla de deporte, que es solamente una parte de la primera, ¿no? Y cómo eso se fue transformando en espectáculo, y el individuo, como dice Eco, fue transformando lo que era una necesidad, dejó de lo que era una necesidad y lo transformó en un pasatiempo divertido, ¿no? El espectáculo que viene atrás de eso. Sí, espectáculo, negocio y política todo, en el medio. Política. Sabemos que el libro va llevando, como decías vos, que hay un eje que te va llevando, y ahora nos vamos a meter un poco ahí en algunos capítulos en sí. Yo lo primero que le decía a Sole es, porque lógicamente que yo a través de mi padre sé quién es Juan Carlos González, y también la gente que está más rodeada y más cerca del deporte.
mucha gente que se puede llegar a meter en lo que fue la presentación de Deporte y Sociedad, ve que por ejemplo un tipo como Leandro García Morales puso en sus redes sociales que ha sido una de las personas más importantes en su carrera deportiva. Entonces yo lo primero que quiero hacer es la presentación del profe, de Juan. Ahí está, mirá, justito lo nombré y aparece con mi amigo cada vez más joven, Horacio Tato López, y lee al lado de Juan. Profe, arrancaste... Yo soy fisioterapeuta. Sí, también, lógico, entonces también. El vínculo... ¿Eso lo empezaste a estudiar en México cuando fuiste para allá? Sí, lo revalidé acá. Y Ahí va. También, por eso yo había arrancado de antes. También ¿viste? hice partes de especialidad de educación física allá, pero lo que me vincula a muchos deportistas en esta última etapa ha sido mucha la rehabilitación deportiva. En la clínica especialmente, ¿no? ¿Le abrieron también la clínica al deportista? Sí, la clínica, que es el consultorio médico del deportista, que estamos justo ahora en agosto, cumplimos 40 años. Que ahí tamí estabas, que lo nombraste a Carlos Buituré. Ahí está Carlos Buituré, estaba Pedro Larroque, Pedro también. Ivanier, Sergio Villaverde, José Artigas, Toda la barra. Elian Lorniski, ya se han jubilado mucho y quedamos muy poquitos jubilados. Ahí va, pero antes arrancás, bueno, te recibís como profe y me decías que sos medio de la generación del profe Ricardo Piñerúa también. Somos de la generación de Ricardo Piñerúa, yo terminé mis estudios en México. Y ahí te fuiste exiliado para allá. Sí, me fui exiliado. ¿Muchos años en México? 12 años en México, ahí trabajé en equipos de fútbol y básquetbol, después volví y a la vuelta mi profesión de fisio y eso me impedía trabajar en el inestable fútbol uruguayo y trabajé en básquetbol. Más que nada en básquetbol. Sí. Y ahí es donde un poco hiciste más relacionamiento también con la... ¿Qué fue lo que estudiaste concretamente en México, así la diferencia que vos trajiste para acá? No, yo no creo que haya traído ninguna diferencia especial, nada más que hice rehabilitación deportiva. Ahí va, rehabilitación deportiva. Hice rehabilitación deportiva y cuando volví instalé una clínica en Bohemios, enseguida me llevaron al rugby y hice toda una carrera de 25, 28 años en el rugby. Y hoy que en deporte incluso y de competencia casi que no se entrena porque se compite cada 3 días, la rehabilitación es algo y el recuperarse es algo La recuperación diario. hoy y las lesiones. Y las lesiones. Porque ese ritmo trae lesiones y ese ritmo requiere una recuperación y un sostén del deportista muy importante entre competencia y competencia. Y ahí volvemos un poco al libro. Sí, un poco al libro y una de las preguntas que me anoté como para arrancar a hablar de algunos capítulos, ¿qué fue lo que llevó a los humanos a pasar del juego al deporte? Y ahí se abre también un abanico importante teniendo en cuenta cómo comienza, ¿no? Hablando del movimiento, de la actividad física, de una necesidad por determinadas situaciones que se vivían. Bueno, ¿cómo pasa el juego también luego a hacer deporte? Bueno, el juego y el deporte son dos cosas diferentes y quien lo define muy bien en el Uruguay es Vidar, el antropólogo. Juego viene de la palabra hocus, que es broma, diversión, y el deporte es responsabilidad, ¿no? Entonces el hombre pasó, y uno se pregunta por qué pasó de jugar libremente a construir deportes y bueno, hay un fenómeno ahí histórico que es fundamental, que es la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial fue la generación de todo un impulso a los deportes colectivos y al atletismo, el boxeo, la equitación, pero sobre todo ahí se crearon los deportes colectivos y bueno, traen una historia de confrontación en su propio ADN que bueno, que muchas veces por ahí puede estar parte de la explicación de lo que vivimos hoy como fenómenos de identidad, de violencia en el deporte, ¿no? Pero hay un fenómeno ahí que es más o menos por 1820, que son la explosión de las sociedades protectoras de animales, que generaron un impedimento de los deportes sangrientos y se pasó a los deportes colectivos. ¿No? Sin abandonar los juegos, ¿no? Claro, Juan, lo que está claro, yo por lo menos ahora en la conversación, y vos hablabas incluso desde el arranque cuando dijiste elegí a estas 3 personas en la presentación, porque creo que son tipos que tienen una observación sobre el deporte, ¿no? Sí. Que trascienden el resultado. Te pregunto, ¿considerás que hay una necesidad también en este día a día en el que estamos de todo lo que gira en torno al deporte, al espectáculo, al negocio, a esta bola gigante en la cual a veces no nos paramos para detenernos y decir, che, ¿qué estamos haciendo? Sí. No como de tener por lo menos una mirada de observación y saber de lo que estamos hablando. Ese es el objetivo del libro. Claro, igual. El objetivo del libro es
un cúmulo de reflexiones que yo me fui haciendo por mi vínculo con la actividad física, la educación física y el deporte, y que inevitablemente llevan a preguntarse cómo hoy miramos más que hacemos, ¿verdad? El deporte se ha transformado en un espectáculo de masas y con cifras inexplicablemente siderales que se manejan, que van más vinculadas a los derechos que naturalizamos aparte de ya, ¿no? transmisión, y que ya es algo naturalizado, y el negocio que eso implica, y la permeabilidad que ha tenido de todos los pros y los contras que la sociedad le va metiendo al deporte. Una es la utilización de los gobiernos y los estados históricamente como elementos de adhesión, de identidad, de chauvinismo, patrioterismo y confrontación, la necesidad de toda esa cantidad de clásicos y cada vez hay más clásicos y subclásicos y clásicos más chiquitos. Claro. La violencia, el sexismo, la discriminación, todos esos temas, y la política, porque la vieja discusión sobre el apoliticismo y la política en el deporte ha sido saldada por los hechos, ¿no? Claro, aparte, entre las frases más comunes de divide y reinarás, el generar enfrentamiento desde lo más chico hasta lo más grande, lo que decía vos, ¿no? Clásico, enfrentamiento. Sí. En la escuela, el niño no tenés que ganar al otro porque sí. Si no... colegios, barrios, todo. Después está la utilización también de la política del movimiento de masas, como decía vos, ¿no? No podemos ir hasta las guerras, los Juegos Olímpicos, pero más, y hace poquito, y en el caso tuyo seguramente lo viviste, el tema de lo que fue el Mundial de Argentina, en plena dictadura militar, el Mundialito del 80 acá, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está en el libro, es uno de los capítulos más largos sobre la política y el deporte, y arranca por los Juegos Olímpicos de Berlín, por ahí arranca. El nazismo, después la catapulta de utilización del deporte hacia la política, por ejemplo, el macrismo, Berlusconi. Claro, porque hasta el día de hoy los equipos tienen sus, perdóname, tienen como sus barras también. Vos hablabas de Vallecas o hablabas de la Lazio, no sé. Sí. A través del equipo también la expresión, ¿no? Como que se empiezan a hacer como pequeños núcleos políticos y de expresión. Sí, y utilización inclusive racista a veces, ¿no? Y de discriminación xenófoba. Hay cosas muy interesantes cuando uno se pone a mirar la relación entre la política y el deporte y a hurgar ahí, porque es un fenómeno verdaderamente que prácticamente desde la creación del hombre deportista que cultivó y promovió la revolución industrial, porque era el hombre que necesitaba para ese momento, a lo que vivimos hoy, cómo se ha recorrido el camino. Creo que es sumamente interesante analizarlo desde el punto de vista sociológico, exacto, antropológico y político, ¿no? Siguiendo por el camino de la política, ¿qué es politizar a un club? ¿Qué conclusiones pudiste sacar? Porque también ha generado mucha polémica, sobre todo en el fútbol uruguayo, varios hechos que se han ido desencadenando en los últimos años, de si la política tiene que estar presente o no. Bueno, estaría bueno también hablar de esas conclusiones, de qué significa politizar a un club. ¿Qué hablamos cuando un club está politizado? Bueno, yo en realidad el enfoque no va en el libro dirigido a la politización de los clubes, sino al fenómeno del vínculo entre la política, el deporte, la actividad física y la utilización que se hace de este fenómeno tan importante en la historia de la humanidad como es el deporte, por parte de quienes manejan los hilos de la política, ¿no? En el caso de la política de un club, todos los estatutos de los clubes hablan de que no tiene que estar ni la religión ni la política contaminando, entre comillas, pero son inundados son atravesados por la política, ¿no? Cuando sobre todo hay fenómenos como el que hubo acá de Villa Española que adoptó algunas posturas con respecto a los desaparecidos, a sumarse a algunas causas. A visibilizar, a utilizar las camisetas. El gobierno también tomó
algunos recaudos y eso generó un traspaso a la sociedad y a la discusión de toda la sociedad, ¿no? Sí, desde el poder negro, ¿no? De los Juegos Olímpicos de México también. Esto también está analizado acá. Claro, de lo que es el tema de lo que decimos, la Carta Olímpica o los estatutos o los reglamentos, pero también el ser humano como un lugar donde se quiere expresar también, ¿no? Exacto, o sea que muchos deportistas han utilizado su posicionamiento para poder embanderarse o denunciar, ¿verdad?, con algunas causas. La de los Juegos Olímpicos del 68 en México fue increíble porque se sabía quiénes iban a estar en el podio de los 200 metros, iba a estar un blanco y dos negros, ¿verdad? Y venían con la época de los Panteras Negras, que en realidad no eran un movimiento originalmente político, sino de la defensa de los derechos civiles de los negros y de la discriminación, y resolvieron bajar la cabeza cuando se tocara el himno y levantara la bandera de los Estados Unidos y levantar el puño. Y la anécdota muy curiosa es que se olvidaron del guante negro que iban a llevar, uno se olvidó y el otro llevó los dos guantes. Entonces el blanco del tercer puesto, que era un australiano, les dijo, que era muy amigo, ¿no? Les dijo, hagan una cosa, uno póngaselo en el puño derecho y el otro el izquierdo, pero no dejen de hacer esto. Bueno, al blanco, a los Juegos Olímpicos siguientes no lo dejaron. Se le acabó la historia, Se ¿no? le acabó la historia a pesar de que había clasificado. Y yo creo que los quisieron sacar de la Villa Olímpica. Sí, los quisieron sacar de la Villa Olímpica a todos. A todos. Y México impidió eso. Y lo interesante es que cuando pasaron muchos años y este atleta, que en realidad había tenido el segundo lugar, no el tercero, falleció, los deportistas estadounidenses afrodescendientes viajaron y cargaron su féretro. Mirá, esa no la tenía. Sí. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Pero tiene que ver con el... Y si eso no es política en el deporte... Sí, no, lógico. Nosotros podemos negarnos a que exista, pero es un hecho muy evidente. Ni que hablar de lo comercial, de lo económico, de lo que hablabas de los enfrentamientos y también de lo absurdo en donde hay seres humanos compitiendo, formando parte. Lo podríamos hablar de los pases, de la venta de jugadores, también de todo eso que uno ve de afuera y dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo que están vendiendo un ser humano de un lado al otro y que las personas que hay en el medio? Y también de ganar o perder, que hablabas de los resultados, ¿no? De que si vos lo analizás, Ulises, si lo analizamos va a salir uno campeón. Exacto. El resto no, ya lo sabemos de antes que arranque la competencia. Sí, sí. Y se destruyen carreras, entrenadores, jugadores, se denigran. Es fuerte, ¿no? O sea, analizado con una mirada bastante hasta simple. Sí, es muy fuerte. Yo aquí también trato de tener una mirada que muestre la diferencia que hay entre entrenar y preparar a un deportista. Para mí esas son dos cosas muy diferentes, el entrenamiento y la preparación. La preparación del deportista es que, con una visión más pedagógica, quien está a cargo tenga la posibilidad de desarrollar en ellos no solo la técnica, la táctica y lo físico, sino la construcción de la ética, la moral, lo volitivo, su inserción social, el después. Desarrollo integral. El después, exacto. Yo creo que una de las cosas que hizo el maestro, que contagió a toda la sociedad uruguaya, es eso. Exacto. Sí, incluso el maestro, y lo tiraba en alguna conferencia tras otra, y bueno, y por algo también era elogiado a nivel mundial, ¿no? Incluso claro, desde la UNESCO hasta sí, cuestiones que trascienden si Uruguay va a un mundial o si gana una eliminatoria, que todos queremos porque es un partido, pero donde se busca un poco más de trascendencia, él decía, el deporte y el fútbol en sí, que sea un vehículo también para otro tipo de comunicaciones y acercamientos, ¿no? Y valorar el camino, como decía él, ¿no? El camino es la recompensa, esa frase creo que es muy importante para comprender que lo que tú decías, en España o en Inglaterra, en las ligas de más poderío económico, todos ponen mucho dinero y sale uno campeón. Sí, o sea, que poner dinero no garantiza. Y en los deportes individuales mucho más, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que transita años y años y años en deporte y nunca son figuras referentes de un club o de un equipo y nunca pueden ser campeones. Entonces, ¿qué le queda a ese individuo? El camino recorrido. Está buenísimo. También se habla en el libro de la importancia de las masas como público, ¿no? De lo que implican las tribunas, la gente alentando, que un jugador decida festejar un gol con la euforia que se festeja, generando también una rivalidad con el contrario. Eso también, ¿no? Incide a la hora del desarrollo y esa diferencia entre la actividad física, entre el deporte, la competencia. Sí, hay un analista que yo lo menciono
en el libro, que él dijo que a partir de un periodo las hinchadas empezaron a jugar su propio partido, ¿no? Y que dejaron de mirar lo que pasaba en la cancha y comenzaron a expresar ellos la vanguardia, entre comillas, de lo que estaba pasando en el espectáculo. Y eso a veces a los que manejan los hilos del poder también les sirve, ¿no? De que el individuo esté ahí adentro, controlado, expresando todas las cosas que le ocurren socialmente y se juega en su propio partido contra la otra hinchada, ¿no? Y ahí nos muestra el rol a veces que juegan el fenómeno deportivo, ¿no? Con el tema de la adhesión, la pertenencia, la identidad. Exacto. Que lleva a que el individuo construya un estado imaginario de pertenencia, ¿no? Es un estado imaginario. Además de ese estado de suspensión transitoria que genera cuando juega un equipo de selección en una clasificación, ¿no? Se suspende todo, ¿no? Se cambian los horarios, se ponen monitores en los centros de estudio, en las empresas, en los bancos, y todos nos embanderamos atrás de la nación. A eso yo le llamo eso el fútbol nación, ¿no? Que es un término que se me ocurrió y lo fui acuñando en función de lo que veía, como lo que pasaba, ¿verdad? O sea, se diluyen las diferencias de clase, se diluyen patrones y obreros, empresarios, gobierno y oposición, y todos vamos atrás de ese fenómeno que genera tremendamente un partido de fútbol, ¿no? Claro, ¿Es ser patriota alentar a las selecciones nacionales? También es otra de las preguntas, ¿no? que está en el libro. En realidad en el encabezado del Fútbol Nación, que es un capitulito chico, ahí yo pongo arriba una frase que le preguntan al seleccionador italiano. ¿Qué es la selección?, le dice. Y él dice la patria. Entonces yo creo que es una exacerbación exagerada de lo que pasa en las sociedades, ¿no? Y eso no trae cosas buenas siempre, ¿no? Claro, o sea, yo creo que la mejor respuesta para las patrias la dio John Lennon con Imagine. Punto y aparte. No, pero así, desde el entretenimiento, como decías, y del evento deportivo, a ese estado imaginario del que decías, ¿no? En donde desaparecen ciertas cuestiones y en donde uno está adherido a una causa que tiene que ver con el ganar el partido o el campeonato. Y en donde de repente se pasa a estar en ese lugar, en ese momento, en esa suspensión, como decías, ¿no? En ese lugar de paralelo, de gobierno paralelo. Y en donde vos decías también, no preguntándose, che, pero pará, ¿y cuánto estamos ganando? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y hacia dónde va la sociedad? ¿Y qué queremos para el futuro de nuestros hijos? No, sino que hay que ganar, hay que armar bien el equipo para ganar el fin de semana que viene. Y hay una cosa interesante que es que el individuo en la tribuna y en esas luchas dentro y fuera que terminan en batallas campales, en muertos a veces, en realidad lo que siente es que ese grupo está generando las propias reglas, generando sus propias reglas. Ahí él está inmerso en un grupo humano, que en realidad es de identidad imaginaria, que se sale de las reglas familiares, de las reglas escolares, de las reglas de la sociedad, del derecho, del Código Civil, y él pone las reglas, ellos ponen las reglas en la tribuna, ¿no? Creo que ese es un poco el fenómeno que explica esas conductas, ¿no? Tenemos que despedir y agradecerle a Juan Carlos González por formar parte de esta etapa, para seguirla, por supuesto, para servir algo y seguir conversando. Pero nada, el tiempo es así, ¿viste? Que nos van corriendo. Como en el deporte. Exacto. Como en el deporte. Todo termina. Todo termina, se termina el partido. Deporte y Sociedad es el libro que presentó hace algunos días, hace algunas horas. Ahí está, del Coliseo al Estadio. Juan Carlos González, ¿ya lo pueden conseguir en las librerías, Juan? Sí, ya están en las librerías hace 2 o 3 días. Perfecto, muy bien. Ahí está recomendado acá por la gente de Le quiero agradecer también a la editorial, ¿no? Planeta, que se embarcó en este proyecto. Muy bien, vamos a cerrar el bloque. Gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A la voz, por supuesto. Estuvo buenísima la charla.